comenzamos. Nos habíamos quedado viendo los requisitos que tienen que cumplir nuestras variables, en concreto la variable independiente para poder aplicar una familia de test, concretos que los test correctos, ¿verdad? La nueva de estudio de Pearson, de estas transformaciones. Pero antes, quería aprovechar, antes de que se me olvide, porque no lo vamos a dejar para el final, una serie de consejos o recomendaciones prácticas a la hora de tratar gráficos, que me he dado cuenta de que no todo el mundo lo tiene claro. Cuando decíamos, si se acuerdan, a la hora de representar gráficamente los resultados, hay muchos tipos de gráficos disponibles en los programas, ¿verdad? Pero no todos ellos valen para todos los tipos de datos que tenemos potencialmente en una hoja de datos, ¿no? En concreto, les decía que cuando lo que yo tengo es una serie de dos, por ejemplo, o más, pero por lo menos dos columnas con variables de tipo cuantitativo, ¿cuál era el tipo de gráfico adecuado en este caso? El gráfico de dispersión, ¿no? La nube de puntos. Cuando yo tengo, por el contrario, una hoja de datos en las cuales yo quiero representar una variable cuantitativa cualquiera, crecimiento, pH, temperatura, humedad, contra una variable cualitativa, decimos que las cualitativas, las independientes, las poníamos siempre donde, en el eje de las X, ¿verdad? En la parte horizontal del gráfico. Dividido, por lo tanto, en diferentes niveles. Ahí hay, sí quieren más opciones gráficas, pero yo les habría recomendado el boxplot, porque en comparación con otros tipos de gráficos era mucho más, digamos, más informativo. Un solo golpe de vista nos daba un montón de información, ¿no? La mediana, el rango intercuartílico, el rango total, ¿no? Y por lo tanto era un gráfico especialmente informativo. En este tipo de casos, cuando nosotros tenemos en el eje de las X una determinada variable independiente, claro, cualitativa, por ejemplo, vamos a poner país. Un estudio en el que queremos comparar, bueno, la tasa de incidencia del coronavirus entre los diferentes países de la Unión Europea, ¿no? Entonces tenemos la variable independiente cualitativa en las X, país, con, si es los países de la Unión Europea, 25 o 26 niveles diferentes, ¿no? Que serían España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia, etc., ¿no? En el eje de las IES colocamos lo que queremos medir, en este caso la incidencia de esa enfermedad, medida como sea, en porcentaje, en números absolutos. Se habrán dado cuenta que en los medios de comunicación, en los noticiarios, en los telediarios, muchas veces, ¿cómo disponen estos datos? Con un gráfico de líneas, ¿no es eso?
Esto que es muy frecuente verlo, y no solo en los noticiarios, incluso en artículos científicos, es un error, ¿eh? Esto es un error, además yo diría bastante grave. Esto es un cero. En un examen yo veo esto y esto es un cero. Independientemente de si el gráfico está bien o no. Esto es un cero. Cuando una variable es claramente cualitativa, una línea está suponiendo que yo estoy haciendo una interpolación entre dos niveles diferentes de la misma variable. Si este punto de aquí, corresponde a España, por ejemplo, con una incidencia de X, y este punto de aquí corresponde al mismo dato, pero referido a Francia, por ejemplo, y los uno con una línea, estoy suponiendo que hay un intervalo de valores entre los dos estadios de esa variable, ¿no? Dicho de otra forma, si esto es España y esto es Francia, este puntito de aquí, del medio de la línea, ¿qué es? Andorra. ¿Me entienden esto? Cuando la variable independiente es claramente cualitativa, yo no estoy autorizado a usar un gráfico de líneas. ¿Cuál sería el gráfico adecuado en este caso? ¿El gráfico de barras o el box plot? No sé cómo se llama esto. Es decir, un gráfico en el cual yo dispongo los diferentes valores como cajas, como barras. Decíamos que la altura de la barra era la media, ¿no? Y la barra de error, en el caso de que hubiéramos hecho diferentes mediciones de la variable en cada uno de los niveles, pues sería un estadístico de dispersión. La desviación típica, la varianza, el error típico, cualquiera. O mucho mejor todavía si lo pusiéramos utilizando los box plot que veíamos el otro día, ¿no? Con su línea central y con sus pivotes. Ojo, porque esto es la media y esto es la mediana, ¿eh? ¿Vale? Y antes de seguir con el tema, también otra cuestión que vimos un poco de pasada en el tema, en el asunto de las correlaciones, pero que quisiera explicar con un poco más de detalle, que es, aquí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Estábamos haciendo este ejemplo, en el cual teníamos una serie de variables. ¿Cuántas variables teníamos? ¿Se acuerdan? Estas que eran claramente cuantitativas, ¿verdad? Porque veíamos números, estas cuatro, pero esta también decíamos que es una variable de tipo cualitativo y esta también es una variable. Tenemos 6 variables. En el caso de las correlaciones, en el caso de que las dos variables en juego fueran de tipo cuantitativo, por ejemplo, pH y conductividad,
la correlación, ¿cómo se hace? Íbamos aquí a Univalir y le pedíamos que nos hiciera un test de correlación, ¿verdad? En el cual nos daba a la izquierda el valor de R era un número que variaba entre 0 y 1, entre -1 y 1, ¿verdad? Negativo si era una correlación negativa, positivo si era una correlación positiva. Cuanto más cerca de 1 estuviera, por tanto, más probable era que existiera una correlación estadísticamente significativa entre las dos variables. Pero, sin embargo, decíamos que ese valor, esa significación estadística no nos la daba el valor de R, el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson, sino el valor de P, que en este caso era 5,16 por 10 a la menos 16, es decir, 0,15 ceros, 5,6, que era lo suficientemente bajo, menor en cualquier caso de 0,05, para poder estar ya estadísticamente seguros, valga la expresión, de que ahí había una correlación. En el caso de que tengamos dos variables, esto es algo sencillo, ¿verdad? Pero en el caso general en el cual tenemos toda la matriz de datos en juego, es muy didáctico, digamos, explorar en conjunto todas las correlaciones que existen entre todas las variables cuantitativas que tengo en mi hoja de datos. Hacerlo pareja por pareja sería muy tedioso, pero hay una forma de hacerlas todas en conjunto. Vamos a ver. Importamos toda la matriz de datos. Si alguien quiere ir haciéndolo también con su ordenador. Recuerden que aquí había que decirle a FAST que esta era una variable cualitativa y esta era una variable cualitativa, ¿no? Decía que íbamos a explorar, esto lo que quiero hacer se llama estadística exploratoria, no es estadística inferencial que sirve para inferir si hay o no significación estadística. Lo primero que hay que hacer antes de procesar una hoja de datos es esto que estamos haciendo, estadística exploratoria, explorar los datos, hacer gráficos, hacer tablas de correlaciones, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuántas variables cuantitativas hay aquí? Esta, claramente, esta y esta. Latitud, pH, conductividad del agua y concentración de fósforo en el agua. Todas estas se puede explorar si aquí hay alguna pareja de variables, esta con esta, esta con esta, esta con esta, cualquier combinación que dé una correlación estadísticamente significativa. No hay que hacerlas pareja por pareja, pero se puede hacer todas a la vez. Seleccionamos todas las cuantitativas, evidentemente, y vamos aquí a correr. Y nos sale una matriz de datos en principio es una matriz que tiene dos semimatrices, ¿no es eso? Aquí ven que estas celdas de la diagonal están vacías. Es una forma un poco especial que tiene FAST de representar los dos resultados que teníamos siempre cuando hacemos una prueba estadística, ¿no? Que eran el estadístico y el valor de P. El estadístico, en este caso el coeficiente de correlación, nos va a aparecer en la semimatriz inferior. Aquí. Todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores son valores de R. Estos 6 valores de la semimatriz superior son valores de P. Si se dan cuenta, aquí hay algunos positivos, otros negativos, eso indica claramente que son valores de R. Porque P nunca puede ser negativo, va de 0 a 1. Entonces, ¿cuál es la correlación, el coeficiente de correlación R lineal de Pearson entre latitud y pH? 0,43, menos 0,43. Entre latitud y conductividad, menos 0,51. Entre latitud y TP, menos. Ven cómo se ve, ¿no? Entre conductividad y TP,
0,41. ¿Cuál es el valor de P de la correlación entre latitud y fósforo? 1,51 por 10 a la menos 19. Entre fósforo y pH, 0,001. ¿Se entiende aquí, no? En función dice que en función de la prueba que realizamos, decimos que podíamos elegir para hacer una correlación si los datos eran normales, si cumplían los requisitos de los test paramétricos, hacíamos simplemente una correlación de Pearson, pero ¿qué pasaba si alguno de los supuestos de los test paramétricos fallaba? Decimos, lo volveremos a ver hoy, que tenemos varias opciones. Una de ellas era usar un test no paramétrico. Ya que no podemos usar un paramétrico, que de hecho era lo que pasaba aquí, porque las variables no eran normales, si se acuerdan, usábamos un test no paramétrico. El equivalente no paramétrico del test de Pearson decíamos que era el test de Spearman, que nos da resultados bastante similares. Estos son los coeficientes de correlación de Spearman, en este caso, entre las 4 variables que están aquí siendo estudiadas, y estos son los valores de P de esas correlaciones. ¿Qué correlaciones ven aquí estadísticamente significativas? Pues todas ellas. Todas ellas son claramente inferiores a 0,05. Algunas son súper inferiores. Por ejemplo, esta que es de 8,6 por 10 a la menos 23. Eso es, en mi pueblo, eso es cero. Eso es cero. Es decir, una correlación muy significativa, estadísticamente, entre latitud y fósforo. Hay una forma también de, si se pierden con tanto número, hay una forma visual de ver estos datos que es con lo mismo, pero representado gráficamente. Van aquí a plot. Y aquí ven en azul, tonos azules, las correlaciones positivas, tonos rojos, las correlaciones negativas. El diámetro del círculo me indica es proporcional a el coeficiente de correlación. Evidentemente, cada variable consigo misma está 100% correlacionada, ¿no? Eso es evidente, relación absoluta. Por lo tanto, en la diagonal principal de la matriz tenemos los círculos máximos posibles, que serían los correspondientes a un coeficiente de 1. Pero nos fijamos en los otros que son más interesantes desde el punto de vista ecológico. Aquí vemos que hay una correlación negativa, color rojo, y bastante grande entre fósforo y latitud, ¿no es eso? Que es lo que veíamos. Evidentemente esto es una matriz simétrica, porque latitud y fósforo se cruzan aquí y se cruzan aquí también. Es una matriz simétrica. Y además, de un golpe de vista, puedo ver cuáles son las correlaciones positivas en azul y cuáles son las negativas en rojo. ¿Vale? Eso está muy bien hacerlo al principio para darse cuenta de por dónde van, cuáles son las relaciones interesantes entre variables que sería necesario representar gráficamente. Si a la vista de esto digo, anda, mira, qué curioso. Cuanto más al norte estoy, cuanto más latitud tengo, menos fósforo tengo. Un resultado en principio imprevisto, pero que puede ser interesante representar gráficamente para ver por qué rayos pasa esto. Entonces, viendo esto, yo digo, selecciono las parejas de variables cuya correlación me parece interesante y ya las puedo representar gráficamente de forma individual. Por ejemplo, voy a representar esta fósforo contra latitud, ¿no? Pues la cojo fósforo y latitud. Y ahora sí que ya puedo hacer el gráfico individual de esa correlación en concreto. Esta correlación es significativa, parece que no, pero además hemos visto que con el test de Spearman nos salía súper significativo, con un valor que era casi cero. Aunque no lo parezca,
sí que hay una correlación. Los ecosistemas acuáticos de alta, muy al norte, de latitudes 65, 70, esto es, pues, yo qué sé, pues, Suecia, Noruega, por ahí, tienen concentración de fósforo significativamente menores a los lagos de España. Esto es 45, esto es más o menos Francia, estos puntos de aquí son todos de España. 42, que son León está a 42 grados de latitud, pues esto sería una forma de visualizar esa relación tan interesante que hemos descubierto haciendo una tabla de correlación. ¿Vale? Cuando se hace este tipo de tablas, hay que tener una precaución particular, que es lo siguiente. Los test estadísticos decíamos que tenían asociado intrínsecamente un determinado nivel de error, ¿no? Que llevábamos el error de tipo 1, error alfa, en el error de un falso positivo. Falso positivo sería, en este caso, detectar o visualizar una correlación significativa cuando en realidad no lo es. Que era, ¿cuál era el máximo error que admitíamos en ecología? Del 5%, ¿no? El 0,05. Eso es válido para un test aislado, es decir, una correlación entre latitud y fósforo, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí no estamos visualizando una única correlación. Estamos viendo 6 a la vez, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sucede que este error alfa, el error de tipo 1, de cometer, de diagnosticar, de rechazar la hipótesis no cuando es verdadera, resulta que es aditivo. Es aditivo. ¿Qué significa que es aditivo? Que no es independiente entre diferentes medidas, entre diferentes comparaciones. El error se va acumulando. Por lo tanto, cuando tengo una sola comparación, una sola correlación, latitud fósforo, el error se queda en el 5%. Pero cuando tengo en una tabla 6 correlaciones, el error ya no es del 5%, es del 6 por 5, 30. 30%. Dicho de otra forma, hay un 30% de probabilidades de que en esta tabla estemos viendo una correlación significativa que no lo es. Eso es demasiado. Eso es demasiado admitir. Está bien que pongamos un límite del 5% para una, pero 30 ya nos pasamos 3 puntos. Y eso con solo 6, que imagínense una tabla que tuviéramos 100% correlaciones. Ahí la probabilidad de que estuviéramos viendo una, dos o 10 o varias correlaciones falsamente significativas sería prácticamente seguro. Sería prácticamente del tipo. ¿Cómo se solventa esto? Aplicando una corrección adicional que se llama la corrección de Bonferroni. Lo ven ahí, no hace falta que lo escriba, ¿no? Bonferroni, con B. Esta corrección es muy sencilla, se puede hacer incluso a mano. Simplemente consiste en aumentar el valor de alfa una cierta cantidad. ¿Cuánto? Lo necesario en función del número de comparaciones que estoy haciendo al lado. En la tabla estás haciendo 6 comparaciones, pues tienes que aumentar el alfa en vez del 95 al 97%. Para evitar este efecto aditivo que hemos visto que pasa en las tablas de correlación. Esto se llama la corrección de Bonferroni. Entonces, si la activamos, veremos que los números han cambiado, ¿no? Los valores de P. Antes eran más laxos, digamos, más optimistas,
con la corrección de Bonferroni son más pesimistas, es decir, aquí no sucede, pero podría suceder que alguna correlación que hubiéramos detectado antes como significativa, al hacer la corrección de Bonferroni, se nos cae de la tabla. Por ejemplo, este de aquí. Si la corrección es de 8 por 10 a la 11, con la corrección pasada a 5 por 10 a la 10, es decir, ha aumentado 10 veces, ¿no? Se ha multiplicado por 10 y se vuelve a 10. Sigue siendo significativo, pero lo es menos que antes. ¿Vale? Por lo tanto, moraleja, acuérdense, cuando estoy haciendo una tabla de correlaciones y veo todo súper bonito, súper significativo, cuidado. Porque de esas correlaciones que vemos tan buenas, hay muchas, sobre todo si estamos haciendo muchas comparaciones a la vez, que son falsas, que son falsos positivos. ¿Cómo se corrige eso? Con la corrección de Bonferroni. Dense cuenta además que en los test que estamos aplicando somos súper escépticos en cuanto a la admisión de la hipótesis alternativa, la que nosotros formulamos. La estamos rechazando muchas veces, aunque sea correcta, porque no alcanza un nivel de significación lo suficientemente elevado. Imagínense en un experimento en el que estamos haciendo una comparación de dos niveles, por ejemplo, de control contra abonado, y comparando los dos niveles obtenemos un valor de P de 0,1. 0,1. P igual a 0. ¿Qué significa ese P 0,1? Yo he hecho el experimento este famoso de a ver si funciona la bomba. Tengo unas plantas control y unas plantas experimentales. Las dejo crecer a los dos y al final del experimento comparo la altura de la planta abonada con la planta control, con las plantas control. Yo hago una T de Freedom, ¿verdad? Porque es un caso de dos niveles. Y obtengo un valor de estadístico T y un valor de P de 0,1. ¿Qué significa eso? ¿Perdón? Que no se rechaza la hipótesis. O que se rechaza la hipótesis alternativa. No sé eso. Estamos diciendo que con un nivel de 0,1 rechazamos el hecho de que la planta abonada sea más grande que la planta control, que las plantas control. Pero vamos a pensar un poco, ¿qué significa ese 0,1? 0,1 es la probabilidad de la hipótesis nula. Estamos diciendo que hay un 10% solamente de probabilidades de que no haya diferencias entre los dos tipos de plantas. Sí, han oído bien. Estamos diciendo que la probabilidad de que las dos plantas, las plantas control y las plantas abonadas, sean iguales es del 10%. ¿Y por qué la estamos rechazando? Si lo prefieren, le damos una vuelta. Estamos diciendo que hay un 90% de probabilidades, 0,9, que es el opuesto de 0,1, de que el abono sea efectivo. Y sin embargo, estamos diciendo que no lo es. ¿No es eso? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque un 90% no es suficiente. Tenemos que estar seguros al 95%.
Por eso les decía que somos súper escépticos con los resultados científicos que nos proporcionan los test estadísticos. Fíjense, con un 90% de probabilidades, aún así, aún en ese caso, decimos que no hay diferencias. Necesitamos un plus adicional de seguridad. Si esto hubiera sido en vez de 1, 0,05, entonces así, porque tendríamos una probabilidad de que no existieran diferencias de solamente el 5%, o una probabilidad de que si hubiera del 95%. Ahora sí. Esto quiere decir que estamos en muchas ocasiones rechazando hipótesis nulas que en el fondo serían correctas. En el caso este de las plantas está clarísimo. Un 50% no nos vale, un 60%, un 90% no nos vale todavía. Tenemos que tener un 95%, por lo menos, de probabilidad de que la hipótesis alternativa a la nuestra sea correcta para aceptar. ¿Vale? Nos habíamos quedado viendo las... ahora retomamos el tema 8, estábamos viendo las condiciones que se tienen que cumplir para poder optar entre test paramétricos y otro tipo de herramientas que podríamos usar en el caso de que no cumplieran alguna de las condiciones. Las condiciones las recuerda alguien, puede ser. Una de ellas era la continuidad, ¿no? Otra de ellas era la homotelasticidad. Otra de ellas era la independencia. Y la última era la normalidad. Vamos a ver qué hacer en el caso de que una de ellas, o dos, o varias de ellas no se cumplan. La continuidad, necesitamos que la variable dependiente, la variable de respuesta fuera continua, además de cuantitativa, por supuesto, necesitamos que fuera continua, que fuera un número que pudiera tener decimales, que no estuviera por motivos de precisión de la medición. ¿Cómo se solventa este problema? Pues decíamos el otro día que pues nada, si no nos funciona con la variable tal y como está, pues la transformamos en una variable porcentual, por ejemplo. En vez de hablar de abundancia en términos absolutos, de 2, 3, 5, 7 individuos, pues hablamos de abundancia en términos relativos. Por ejemplo, los ecólogos vegetales este problema no lo tienen, porque suelen medir abundancia no como números de plantas, como pies de plantas, sino como cobertura. La cobertura es una cuantitativa continua, porque yo puedo tener 40,7% de cobertura de cuerpos. Sin embargo, o tengo una planta o tengo dos, no puedo tener 1,5. Ellos lo han arreglado de esa forma, convirtiendo sus datos de abundancia en términos porcentuales, y así ya solventado.
Y lo mismo con riqueza. Si mi variable de respuesta es riqueza, en la cual yo tengo 10 especies o 11 especies, pero no puedo tener 10,2, pues en vez de utilizar ese dato bruto de riqueza, pues lo transformo en porcentaje. ¿Cuál es la riqueza más amplia, más alta de todo el experimento? De 100 especies. Pues ese 100 especies es el 100%. Y el resto de valores los relativizo en función de ese máximo. ¿Entendido? Esto es un problema, digamos, menor que se puede solventar fácilmente. Mucho más grave es esto. ¿Qué pasa cuando tenemos heterogeneidad de variables? Que se acuerdan que era el problemita esta que teníamos cuando en uno de los tratamientos teníamos una varianza mucho mayor que la otra. Y esto pasa así de veces en ecología. ¿Por qué? Por mil historias. Porque los dos niveles no son homogéneos ecológicamente, porque el tamaño muestral es muy pequeño, por mil historias que puede pasar. Aquí la solución pues, no es tan sencilla, porque diversos autores sugieren distintas formas de solventar esta situación. Lo que más se suele hacer es intentar transformar la variable. Con las transformaciones que decíamos en teoría, ¿no? Que eran la transformación logarítmica, es decir, no trabajar con la variable dependiente bruta, sino con su logaritmo. Si la variable tiene ceros, yo no puedo calcular el logaritmo de cero, ¿no? Porque no está definido. Entonces, antes de calcular el logaritmo, tengo que sumar 1 o 0,1 o 0,01, lo que quiera, a esa variable, después le calculo el logaritmo. Repito, cuando la variable dependiente tiene ceros y tengo necesidad de transformarla porque me sale heterocedástica, le tengo que sumar un numerito, el que quiera una constante, antes a cada valor, porque si no, estoy pidiendo al programa que me calcule el logaritmo de cero y el logaritmo de cero pantallazo azul. No hay nada. Tanto el logaritmo natural como el logaritmo decimal. Raíz cuadrada también es una transformación muy socorrida. Arcoseno es otra transformación, sobre todo en datos porcentuales, se suele usar el arcoseno. ¿Qué conseguimos con esto? Pues normalmente se consigue lo que se llama estabilizar la varianza. Que es que pasemos de una varianza así a una varianza un poquito más pequeña. Quizás lo suficiente como para que la heterogeneidad desaparezca. La transformación normalmente consigue dos cosas. Normalizar la variable, es decir, conseguir que su distribución sea, grosso modo, normal, y además estabilizar la variable. O sea que matamos dos pájaros de un tiro, porque normalmente la falta de normalidad y la heterogeneidad suelen venir asociados. Pero les decía también que ahora mismo estamos intentando evitar
esta transformación, porque se ha visto por razones teóricas que la transformación trae más problemas que lo que resuelve. Sobre todo porque hay muchas variables que teóricamente no podemos transformar. El pH, decíamos, es un logaritmo. No puedo calcular, o no debería calcular el logaritmo de un logaritmo. Y sobre todo se ha demostrado también recientemente que si la variable dependiente es un conteo, cuando la variable dependiente es una cosa que yo cuento, número de individuos en una población, número de especies en una comunidad, ya les digo yo que jamás, tampoco me voy a quemar, pero yo diré que jamás va a ser una variable normal. Porque las variables de conteo se distribuyen por la distribución de Poisson, no por la distribución de Gauss. Entonces es prácticamente imposible que una variable de conteo nos dé ya de por sí una distribución normal y una variable homocedástica. Pero resulta que precisamente esas variables de conteo no se pueden transformar. O no se deben transformar, aunque la gente lo haga incorrectamente. Todavía se leen por ahí artículos con el logaritmo del número de logos o del límite. Eso es una burrada desde el punto de vista estadístico. No se pueden transformar. Vamos a ver. Por eso digo, hay que, una vez transformadas, hay que ver si la transformación ha sido efectiva. A veces se pone, bueno, y como las variables no eran normales ni homocedásticas, se transformaron. Sí, y eso consiguió arreglar el problema, porque habrá que explicarlo, ¿no? Porque puede que sigan siendo, hay transformaciones más o menos agresivas para intentar normalizar la variable y la variante. La más agresiva quizás sea el logaritmo, la menos agresiva la raíz cuadrada. Pero aún así es posible que incluso después de la transformación siga siendo heterocedástica y siga siendo no normal. Por lo tanto, ahora mismo esto está de capa caída y lo que más de moda está ahora mismo es utilizar métodos no paramétricos. Pero tampoco es una panacea, ¿eh? Porque decíamos también que tenían sus problemas, en el sentido de que estos métodos no paramétricos muchas veces tienen errores alfa y beta también más altos, es decir, tienen una probabilidad de admitir significación estadística cuando en realidad no la es. Mayor que los test parámetros. Pero como no hay otra cosa, sí hay otra cosa, les decía en práctica. Hay una tercera opción que ahí no he puesto porque no vamos a usar, que son los famosos GLM, ¿no? Modelos lineales generalizados. Es una herramienta estadística reciente, bastante reciente, en la cual podemos elegir el tipo de distribución que tiene la variable. No nos viene impuesto, no tiene que ser necesariamente normal, sino que decimos, por defecto, la variable dependiente se distribuye por Poisson, ¿de acuerdo? Pues ya el modelo lo asume y ya calcula los resultados sabiendo que hay heterocedasticidad, sabiendo que la variable no es normal. Pero, en principio, nosotros nos quedamos con la solución intermedia, que es utilizar los métodos no paramétricos. Cuando el problema es el de la homocedasticidad, es decir, que las varianzas son heterogéneas, que hay heterocedasticidad en nosotros, decían que muchos autores recomiendan transformar la variable, pero yo les recomiendo que no lo hagan. Y si no podemos transformar, ¿qué podemos hacer? Pues hay un test que es una especie de navaja suiza que vale un poco para todos, que también tiene muchas críticas, pero algo hay que hacer, ¿no? Si no, la tercera opción es que no hay resultados, no vamos a hacer. Pero antes de rendirnos, por lo menos, conviene aplicar un test que se llama test de Welch.
en el caso de heterocelasticidad de los datos. Con muchos críticos. Hay gente que este tema no le gusta para nada y no les falta razón. Pero bueno, por si nos sucede algún caso que nos va a suceder, en muchos de los experimentos que están ustedes planteando para la práctica, se van a encontrar con esto. Entonces, que sepan que hay esta alternativa. Test de Woods. ¿Qué pasa si mi problema es la independencia? Es decir, que no hay independencia entre mis unidades de muestreo, que tengo pseudo-replicación o que tengo medidas repetidas. Pues uso un test de medida repetida. Esto sí que tiene solución sencilla, digamos. Siempre que sea capaz de diagnosticar que mi diseño experimental a ese tipo de cosas, porque claro, si no me doy cuenta. Decíamos que todos los test paramétricos tienen su versión no paramétrica, pues bien, también todos los test paramétricos tienen su versión de medida repetida. O casi todos. Y si mi problema es la normalidad, que mi variable no se distribuye normalmente, decíamos que esto no era un requisito súper imprescindible. En contra de la creencia popular, que es el requisito más importante. No lo es. Es mucho más importante la homocedasticidad y la independencia. Pero, bueno, si mi variable es muy alejada de la normalidad, sí que convendría tenerlo en cuenta este problema. ¿Cómo se solventa? Pues lo mismo. O bien se transforma la variable, logaritmo, raíz, etc. Cosa que no deberíamos hacer, salvo en casos ya desesperados. O bien un test no paramétrico. Todo esto que les estoy contando está contenido en esta hojita que tienen en el guión de prácticas, en esta tabla. Esta tabla es un poco son unos tercer claves de economía, ¿no? Tiene 2 hojas y de 3 hojas es cierto. Pues esto es un poco una clave que me va a decir cuál es el test adecuado para mis datos. Cuando tenemos solamente 2 variables, una de ellas independiente, esa independiente estaba dividida en niveles, ¿no? Control experimental. España, Francia, Italia. Podemos tener, en el caso más sencillo, 2 niveles o más de 2 niveles. Si tengo 2 niveles, ¿cuál era el test adecuado en este caso? Lo vimos en la práctica. El test T. ¿No es eso? Si tengo, por el contrario, más de 2 niveles, control, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, España, Francia, Italia. Entonces ahí el test adecuado es el ANOVA. Siempre que las variables sean normales. Porque decíamos que si no lo son, el equivalente no paramétrico de la T se llamaba test de Mann-Whitney. Y el equivalente no paramétrico de ANOVA se llama test de Kruskal-Wallis. Estos, olvídenlo porque no. Kruskal-Wallis. Me quedo con que sepan eso, me llaman Kruskal-Wallis. Está claro, ¿no? 2 niveles, más de 2 niveles. 2 T. Más de 2 ANOVA. Que son no normales. Mann-Whitney, Kruskal-Wallis.
Y esta que pone un poco aquí en cursiva es lo mismo, pero cuando tenemos medidas repetidas. Es decir, cuando se nos descoliflora a la vez esta condición y esta condición. Porque puede pasar, ¿no?, que mi experimento tenga medidas repetidas o pseudo-replicación y que además falte normalidad. En ese caso, tan desafortunado, pues también tenemos solución. El equivalente de la prueba T para medidas repetidas es un nombre muy complejo. T para medidas repetidas. El equivalente de la ANOVA cuando mi diseño tiene medidas repetidas se llama, sorprendentemente, ANOVA para medidas repetidas. El equivalente del Mann-Whitney cuando tengo medidas repetidas se llama test de Wilcoxon. Y el equivalente del Crystal Wall cuando tengo medidas repetidas se llama Friedman. Test de Friedman. Esta tabla me la tengo que saber. Sí. Me temo que sí. Porque es la clave del asunto, como estamos viendo. La típica pregunta que nos hacen cuando nos presentan una hoja de datos. Bueno, yo, ¿con esto qué hago? Pues esto. Mira a ver qué hay ahí. ¿Cuántas variables hay? ¿Cuántos son? Tienes los niveles, más los niveles. Tu variable es normal, no es normal. Pues eso. Vamos a ver, a hacer algún ejemplo. Voy a estudiar la relación que existe. Estamos todavía con dos variables, ¿eh? No hemos empezado con tres todavía. A ver si nos da tiempo a hacer algo con tres. Pero de momento seguimos con dos, ¿eh? Voy a estudiar la relación, esto ya lo hicimos el otro día, pero lo repito, que hay entre el tipo de ecosistema, río o lago, y pH. Tipo de gráfico que tengo que hacer. ¿Qué gráfico hago? Sabemos dos. Tampoco es un problema. ¿Qué hago? Una dispersión, ¿verdad? Una dispersión. Un gráfico de cara. ¿Cómo voy a hacer una dispersión? Pues, ve alguien aquí numeroso. Es una independiente cualitativa, con palabras, con cositas. ¿Eh? Independiente cualitativa, diseño de tipo ANOVA. Gráfico de gafas. Hipótesis. Alternativa H1. Hay diferencias de pH entre ríos y lagos, ¿no? O por lo menos eso es lo que sugiere el gráfico. H0. No hay diferencias entre ríos y lagos. Test. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a suponer que todo es perfecto, que todo se cumple. Test. ¿Dónde estoy? Aquí.
tengo una variable independiente, que es el tipo de ecosistema, ¿con cuántos niveles? ¿Cuántos niveles? 2. ¿Las variables son normales? Hemos dicho que sí. ¿Hay medidas repetidas? ¿Hay independencia entre las mediciones? Este pH está medido en un lago X, este en otro país. ¿Hay independencia? Vale. Por lo tanto, sí. T me da 4,3, P 2,6 por 10 a la menos 5. Menor que 0,05, por lo tanto hay diferencias estadísticamente significativas entre tal y tal. Vamos a suponer que el pH no es normal, que de hecho no lo es. ¿Cómo se comprobaba esto? Con el test de normalidad, ¿no? Había varias formas, haciendo un histograma, por ejemplo, que nos salía tal que así. Difícilmente esto va a ser normal, pero para estar seguros hacemos el test de normalidad. Y nos daba que la probabilidad de que fuera normal era de una millonésima. Por lo tanto, no es normal. Una variable no es normal. Por lo tanto, este requisito ya no se cumple. Y si no se cumplía este, ¿qué podíamos hacer? Pues un test no paramétrico. ¿Cuál es el equivalente no paramétrico de la T? Test de Mann-Whitney. Test de Mann-Whitney me dice que el valor del estadístico es 1522 con un valor de P de 5,6 por 10 a la menos 5, menor que 0,05, por lo tanto se confirma mi hipótesis. Los ríos son más alcalinos o más ácidos, no me acuerdo, pero claro. ¿Sí? Otro caso, venga. Clima. ¿Con cuántos niveles tiene esto? Mediterráneo, oceánico, continental. 3 niveles. Contra, ¿qué les apetece? Conductividad, por ejemplo. Venga, ¿qué hago ahí? Gráfico. Gráfico. Boxplot. ¿Qué estoy viendo ahí? Claramente. Clarísimamente. ¿Esto qué significa? Esto era el rango de los valores, ¿no? Aquí les da la sensación de que hay homogeneidad de varianzas. No hace falta casi ni hacer el test, por cierto, que me dice si hay o no homocelasticidad, se llama test de Levene. No sé si lo dimos el otro día. Pero ya casi que paso de hacerlo porque estoy... A ver, decía también que los gráficos engañan, ¿eh? No me hagan caso. Si no están completamente seguros, gráficamente hagan el test, porque en el test ya no hay risk, o es o no es. No hay duda. De que si hay o no heterocelasticidad, vamos a hacerlo. El test de Levin, que sale, no sé si me ha salido, voy a univariate.
y hago una ANOVA. El test de Levin me dice que la probabilidad de que las varianzas sean la misma en los tres niveles es de 0,002. No llega a 0,05, por lo tanto hay efectivamente heterogeneidad de varianzas, hay heterocedasticidad. ¿Y qué hago cuando hay heterocedasticidad? O bien transformo la variable pH, o bien hago esto, el test de Welch. El test de Welch me dice que el valor del estadístico es este, 22, y me dice que la P es de 2,1, 2,2 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, menos de 0,05, por lo tanto, hay diferencias estadísticamente significativas de pH comparando los tres niveles. Los tres niveles que eran los tres bioclimas, ¿no? Aquí hay diferencias estadísticamente significativas. Claro que, fíjense, ahora nos falta la duda, porque antes estaba claro, ¿no? Como había dos, pues había diferencias entre los dos. Pero ahora el resultado del test nos está diciendo, sí, efectivamente, hay diferencias estadísticamente significativas, pero ¿entre cuáles? ¿Entre Mediterráneo y oceánico o entre oceánico y continental? ¿O entre Mediterráneo y continental? Se dan cuenta del problema, ¿no? Porque antes, claro, como había dos, pues ya no estaba claro. Era entre ese y el otro. Pero ahora cuando el resultado del test nos dice que hay diferencias, no nos dice en principio entre qué pareja de niveles hay la diferencia. ¿Entendido este problema? Cuando yo estoy en esta situación en la cual tengo más de dos niveles, un diseño ANOVA, tengo que hacer un segundo test. El Welch o el Kruskal-Wallis o la ANOVA me dice que hay diferencias, o no las hay. Pero si las hay, tengo que saber entre qué dos niveles de ese factor existe la diferencia. Hay diferencias en la tasa de infección de coronavirus en Europa. Ya, bien, pero ¿entre España y Francia? ¿O entre España y Bélgica? ¿O entre Bélgica y Francia? ¿O entre qué pareja de valor de nivel? En esos casos tengo que hacer un segundo test. Una vez que lo sé, una vez que sé que hay diferencias, tengo que hacer un segundo test. Este segundo test se llama un test genéricamente, hay varias formas de hacerlo, se llaman test post-hoc. Test post-hoc. De una locución latina que significa después de. ¿Después de qué? Después de que sé que hay diferencias, después, no antes, después, busco entre qué pareja concreta de niveles existe esa diferencia. El test post-hoc más socorrido es uno que se llama test de Tukey. Lo siento por los nombres, pero no puedo. Ven aquí donde pone, en la tabla de la ANOVA, ven aquí una pestañita que pone Tukey.
El test de Tukey nos da como resultado una matriz en la cual se comparan todas las parejas de niveles posibles. Nos compara Mediterráneo con oceánico, Mediterráneo con continental, oceánico con Mediterráneo, todas las parejas posibles. Y no es muy difícil porque había solamente 3 niveles, ¿no? Es una matriz, por lo tanto, simétrica, porque cada nivel se cruza con los otros dos veces. Continental Mediterráneo, lo tenemos aquí, y continental Mediterráneo, lo tenemos aquí. Cada pareja se cruza 2 veces, como pasaba con las tablas de correlación. En la matriz inferior, en la semimatriz inferior, nos aparecen los valores del estadístico de Tukey. En la semimatriz superior, los valores de G. ¿Cuáles son las parejas de niveles que tienen diferencias significativas? Las que señala aquí en rojo, con sepia. Las que son de valores menores de 0,05, como he dicho. Que son, en concreto, comparando oceánico con Mediterráneo y oceánico con continental. Bueno. Nos está diciendo, en definitiva, que al comparar oceánico con Mediterráneo, la diferencia está aquí. Y al comparar continental con oceánico, esta diferencia también es. Pero, sin embargo, al comparar continental con oceánico, la diferencia no es estadísticamente significativa, porque es de 0,3 solo. Necesitaríamos un valor mucho más bajo. Esta diferencia no lo es, sin embargo, esta con esta lo es y esta con esta también lo es. De hecho, casi se ve en el gráfico, ¿no? Que el más diferente de todos es el Mediterráneo, ¿no? Estos son más similares. ¿Entendido? Seguimos. Metemos una tercera pelota en el juego. Como era fácil hasta ahora, pues ahora más fácil. Vamos a meter una tercera pelota. Vamos a pasar ya somos niños mayores y vamos a meter una tercera variable. Hasta ahora hemos estado muy cómodos con dos, vamos a meter una tercera independiente. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos dos independientes y una dependiente? Las dos independientes de tipo cualitativo. Esto es lo que se llama un diseño de tipo factorial. En el cual tenemos dos, vamos a dejarlo en dos para no rayarnos, factores de variación. Por lo tanto, para representar gráficamente estos datos, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos un gráfico de 3 dimensiones, ¿no? Decíamos hace unos días que ¿cuántas variables había? Pues tantas variables como
ejes tiene el gráfico. Aquí, como tenemos tres variables, necesitaríamos tres dimensiones para representar estos datos. Cosa que no es posible, por lo tanto hay que buscar algunas cortapisas para poder representar gráficamente este tipo de experimentos. ¿Qué pasa cuando yo quiero ver simultáneamente la respuesta del pH frente al tipo de ecosistema y frente al clima? Un diseño experimental en el cual tengo tres variables. Una de ellas es la variable de respuesta, la variable dependiente cuantitativa, pero tengo dos independientes, las dos de tipo cualitativo. Nadie me pregunta qué pasa si una de ellas es cuantitativa. También se puede hacer, pero no. Eso se llama ANCOVA. O bien. Aquí vamos a ver simultáneamente el efecto del tipo de ecosistema sobre el pH, por un lado. Vamos a ver también el efecto del clima sobre el pH. Pero vamos a ver también una tercera cosa que no habíamos visto hasta ahora, que es la interacción entre los dos factores independientes con el pH. Lo van a entender enseguida. Vamos a imaginar que todo esto se cumple, ¿vale? Por razones de simplificar, que todo es perfecto, que todo es de rosa aquí y directamente nos vamos a el tipo de diseño adecuado en este caso. Pues cuando tenemos dos variables independientes, ya me olvido de los niveles que tienen porque ya es bastante complicado. Cuando tengo dos independientes, dos. La prueba por defecto se llama ANOVA de 2 vías. Muchas veces lo verán como two-way ANOVA. ANOVA de 2 vías o de 2 factores. Esto se puede complicar hasta no solo de 2 factores, de 3, de 4, de 10, pero los ordenadores también tienen su límite. Y si complicamos demasiado el análisis, puede que ni siquiera con el caléndula, el superordenador ese que tienen aquí en el CRED, podemos analizar uno. Con 2 ya se complica bastante. A partir de 2 ya, normalmente los experimentos no suelen ser tan complicados, no hay que tener más de 5 o 6 factores a la vez. Vamos a ver. Vamos aquí a Univariate y le pedimos que nos haga un ANOVA de 2 vías. El cual nos va a decir los resultados por cada uno de los factores, por tipo de clima, laboreo, por clima, mediterráneo, oceánico, no sé qué. Y además, un tercer valor que es la interacción entre ambos. Tipo, yo voy directamente al valor de P. Significativo, significativo, los dos. Esto se puede hacer, lo podemos haber hecho antes, haciendo una ANOVA de una vía para recoger los factores. Pero es que además nos aparece un tercer valor aquí, que no, en principio no sabemos lo que es, que se llama interacción entre factores. Interacción, eso lo decíamos cuando explicábamos
tema 7, los diseños factoriales, aparece cuando nos preguntan, ¿el hecho de pasar de lago a río hace aumentar el pH? Si podemos responder sí, entonces no hay interacción. Eso significaría que hay diferencias entre ríos y lagos independientemente del clima donde estén. Es decir, los ríos son más alcalinos que los lagos, tanto en el clima mediterráneo como en el clima oceánico como en el clima atlántico. En ese caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque no hay interacción entre los factores. El valor de interacción nos sale no significativo. Damos la vuelta a la tortilla. Los ecosistemas acuáticos mediterráneos son más ácidos, tienen pH más bajo que los oceánicos, por ejemplo. Si podemos responder sí, eso es que es independiente de que el ecosistema sea río o lago. Si respondemos depende, los ríos sí, los lagos no. Entonces ahí, en ese caso, cuando respondemos depende, es que hay interacción. Gráfico de niveles. Esto es el pH de lagos y de ríos en los 3 bioclimas. Pregunta. ¿Los ríos son más ácidos que los lagos? ¿Los ríos son más ácidos que los lagos? Con pH más bajo que los lagos. ¿Sí o no? O depende. ¿El pH de los ríos es más bajo que el pH de los lagos? Sí. Pues entonces no hay interacción. Porque he respondido sí. Independientemente de que estemos en un nivel mediterráneo oceánico continental, siempre el pH de este nivel es más alto que este. Si hubiéramos visto una línea que fuera así, en esta dirección, la línea está roja, por ejemplo. Imagínense que en vez de ir para abajo, fuera para arriba. Yo les pregunto, ¿el pH de los ríos es más bajo que el de los lagos? ¿Qué me hubieran tenido que responder? Depende. Para el Mediterráneo y para el continental, sí. Para el oceánico, no. Si la respuesta es depende, entonces hay interacción. Están interactuando los dos factores, las dos variables independientes, cualitativas. Visto desde la otra perspectiva, con el segundo factor. Pregunta. Esto es pH de ecosistemas mediterráneos, pH de ecosistemas oceánicos, pH de ecosistemas continentales. Línea roja, ríos, línea negra, lagos. Pregunta. Al pasar del Mediterráneo a oceánico y oceánico a continental, ¿el pH aumenta en este tipo de ecosistemas? Depende. ¿Siempre crece o siempre disminuye? Yo creo que siempre crece, ¿no? Un poquito ahí. Sí, no, por eso les pregunto, porque esto es visualizarlo. Si la respuesta es sí, entonces no hay interacción. Si la respuesta es depende, en ríos sí, pero en lagos no, entonces sí hay interacción. Yo en este caso
Es cierto que la curva no es la línea no es exactamente la misma, es decir, si hubiera una independencia perfecta entre los dos factores, las líneas serían perfectamente paralelas, ¿no? Aquí vemos que no lo son, pero yo no me arriesgaría a decir que hay interacción. Una interacción clarísima sería cuando la línea negra crece y la línea roja disminuye, cuando se cruzan. Ahí sí que hay interacción. De hecho, lo que nos está diciendo el resultado del test del ANOVA de 2 días. Cada uno de los factores por separado afecta al pH significativamente, pero su interacción no afecta. Vamos a tratar de descubrir si hay alguna respuesta interactiva para que la veamos. Esto. Estamos haciendo lo mismo, pero en vez de con pH, con conductividad, ¿vale? ¿Qué nos dice el resultado del test? ¿Qué tipo de ecosistema, río helado, es significativo? Clima es significativo, pero la interacción también lo es. Cosa que no pasaba antes. La conductividad de los ríos es menor que la de los lagos. Depende. En los azules y en los negros, sí, en los rojos no. En los rojos pasa lo contrario, que es un poquito mayor en ríos que en lagos. Interacción de libro. Claramente. Ven que las líneas no son paralelas, es decir, que las dos no van para arriba ni van para abajo las dos, sino que esta hace un codo aquí, esta no lo hace. Cuando las líneas no son paralelas hay interacción. Además, no nos haría falta ver el gráfico porque simplemente viendo el resultado del test nos detecta claramente cuándo y cuándo no hay interacción. Esto es importante porque muchos de los experimentos que están planteando tienen varios factores independientes y muchas veces van a encontrarse con la situación de que hay interacción entre ellos. Hay que detectarlo. Vamos a estudiar un poquito el experimento este que nos plantea el guión del tema. Ejemplo, comparación de recuperación después de perturbaciones de dos especies de jarra, que son estos arbustos que son muy frecuentes aquí en León, los cistus, el cistus laurifolius y el cistus ladanitis. El diseño experimental es este. Ya nos dice de primeras que es un diseño de tipo factorial, que hay varios factores, que hay varias independientes. ¿Cuántas hay? El factor tratamiento con 3 niveles, quema, corta, arado. El factor especie, 2 especies de jaras. Y el factor tiempo, ojo, cuidado. Cuando oigo la palabra tiempo como factor, ya me saltan todas las cosas. Es como el perro de Pablo. ¿Eh? Cuando yo veo tiempo, aquí tiene todas las papeletas para que haya medidas repetidas. Tiempo significa que miro la misma unidad varias veces, en enero, febrero, marzo. Por lo tanto, no son independientes las medidas. ¿Vale? Por lo tanto, estamos en y la variable dependiente, lo que mido es la densidad, número de plantas por metro cuadrado. Por lo tanto, ¿cuántas variables están aquí en juego? 4. 3 factores: factor tratamiento, factor especie, factor tiempo.
y la variable dependiente, que es la densidad de plantas. Estamos en un diseño, por lo tanto, trifactorial. 4 pelotas. 3 factores, una dependiente. Un ANOVA de 3 días. Bueno, aquí nos explica cómo es un poco el diseño de... Vamos a ver, por supuesto, que el diseño demuestre el diseño experimental son correctos, con sus réplicas, con sus aleatorizaciones, etc. Eso lo damos, por supuesto, que son. Y al final nos encontramos con esta hoja de datos, en la cual tenemos... Esto es una hoja de datos que está correctamente formateada esta hoja de datos, pero a mi gusto no, porque yo no veo aquí claramente las 4 variables. Esta es una variable, ¿verdad? Cualitativa, factor primero. Esta es otra variable, factor especie. ¿Y por qué veo aquí 5 columnas? ¿No sería más sensato poner el tercer factor, año, y poner aquí año 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, y aquí poner directamente la densidad? Lo han hecho así, no por error, sino a posta, ¿eh? Después, si me da tiempo, explicaré por qué. Pero bueno, en principio, mi hoja de datos sería como la nuestra de aquí. En vez de 2 factores, con la G aquí, y con el icono azul, habría 3, que serían tratamiento, cortaquemarada, especie, Cistus laurifolius, Cistus ladanensis, y año, 2004, 2005. Y la variable respuesta sería densidad, 4 columnas. Podemos interpretar el experimento con un único factor de variación. Es decir, como que hago la vista gorda, no veo el resto de factores y solamente veo el factor tratamiento, una ANOVA sencillo. Suponiendo que se den las condiciones para hacer una ANOVA, tengo esta respuesta. Quema comparado con corta, comparado con arado. ¿Este gráfico les parece que es correcto? ¿Sería correcto unir estos puntos con una línea? Por lo que he dicho hace unos minutos. ¿Hay algo entre quema y corta? Este punto de aquí por ejemplo, a medio cortado, medio arado. Este gráfico es incorrecto, ¿eh? Lo puse aquí para ver si alguien se daba cuenta. No puedo unir con una línea 2 puntos que están claramente denotando niveles de una variable cualitativa. ¿Vale? Esto es un 0. Aquí habría que haber hecho un box plot, o por lo menos un gráfico en el cual el punto medio es la media y la barra de error es la desviación, por ejemplo, de la variable. Entonces hago este experimento y me da que el factor tratamiento por sí solo, aislado de los otros 2 factores, me da significativo, 0,0002, menor que 0,05, por lo tanto, hay una respuesta significativa de la variable densidad de plantas con respecto a ese tratamiento. La quema es, la densidad en las parcelas quemadas es mayor que en las cortadas y es mayor que en las... ¿Qué habría que hacer aquí? Como tengo 3 niveles, un post-op para ver si la diferencia aparece entre quema y corta, entre corta y arado o entre quema y arado. Y aquí el post-op me dice que entre los 3. Todas las comparaciones son estadísticamente significativas. Por lo tanto, ese factor resuelto. ¿Qué pasa si meto un segundo factor independiente? Además del tratamiento, la especie. Fijándome solo en un año. Pues aquí tengo la respuesta, aquí la tenía conjunta, aquí separada por las 2 especies.
cómo se comporta la danífer, cómo se comporta la unifolio. Resultado. Esto ya es una ANOVA de 2 días, ¿no? Como el que hemos hecho antes con los climas y los tipos de frío. El factor tratamiento significativo, el factor especie significativo. La interacción entre ambos. Tratamiento por especie. Significativo también. Eso significa que las líneas no son perfectamente paralelas. Si lo fueran, no habría interacción. ¿Vale? Y estas son las comparaciones de cada uno de los cruces de tratamientos. ¿Vale? Para ver dónde está el cambio significativo. Si entre este y este, entre este y este, entre este y este, entre qué pareja de niveles está el cambio significativo. ¿Y qué pasa si lo que a mí me interesa es el tiempo? Advertencia. Lo digo por sus experimentos. Si lo que quieren hacer es un experimento de tipo ANOVA, en el cual uno de los factores sea de medidas repetidas, sea el tiempo, comparar la misma parcela en el tiempo, para analizar los datos en paz, tienen que poner los datos de esta forma. No como les había dicho yo, por eso puse esta tabla para que se viera aquí. No como sería lógico, tratamiento, planta, año, dependiente, sino de esta forma. Tratamiento, planta, pero los años en horizontal, no en vertical, sino en horizontal. Poner año 1, año 2, año 3, año 4. ¿Vale? ¿Se acordarán de esto? Que tienen medidas repetidas. Se van a acordar porque si no, cuando lo intenten hacer les va a saltar un error. Está mal formateada la matriz. En el caso, y solo en el caso de que tenga un factor con medidas repetidas, la disposición correcta de la tabla para analizar en paz es esta. Con la variable repetida no a lo largo, digamos, sino a lo ancho. Aquí no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Hay 4. Lo que pasa es que esta cuarta, el tiempo, está desplegada en sus niveles. Los niveles antes los poníamos unos encima de otros. En este caso, en el caso de medidas repetidas, no se ponen unos encima de otros, sino que se ponen en paralelo. Unos al lado de otros. Solo en este caso, solo en el caso de que la variable sea el tiempo, que haya medidas repetidas. Sería este caso, ¿no? Tengo 3 réplicas para el año 1, para el año 2, 3, 4, 5. Mido la misma parcela, la misma unidad, 5 veces diferentes, en diferentes años. Y veo cómo evoluciona la densidad de esta planta en un tipo determinado de parcela. Año 1 tiene tanto, 2, 3, 4, 5. En este caso, ¿cómo se analizaría esta situación en la cual la variable es un caso claro de medidas repetidas? Tengo más de 2 niveles porque tengo más de 2 años. Supongo que hay normalidad, cosa que habría que comprobar, pero para simplificar la explicación, me voy a un ANOVA de medidas repetidas. Que si lo quieren hacer, que si lo quieren ver, lo tenemos en
ANOVA de medidas repetidas. Ven aquí, repeated measures. Yo no lo puedo hacer porque no tengo medidas repetidas en mi hoja de datos, pero en el caso de que la tengan, se ha metido esa tabla que les decía en paz, pues tienen que hacer ese análisis ya, con medidas repetidas. Y en el caso de que además la variable dependiente, la densidad de cistos en este caso, sea no normal, el test adecuado se llama Pearson. Lo tienen en ese mismo menú de paz. En una pestaña pone Pearson. No se lo puedo enseñar porque mis datos no cumplen esa condición de tener medias repetidas, pero que sepa que está ahí. Donde pone medias repetidas, van a la pestaña Friedman. Y ahí le sale el valor del estadístico y el valor de P. Entonces, esta es la variación en la densidad de esa población con el tiempo. Cuando la variable de las X es tiempo, tengo claramente un diseño de medidas repetidas. Y ahora hemos analizado el experimento factor por factor y ahora vamos a juntar los tres factores en un único experimento. Aquí vemos separados los tres tratamientos: azul, quema, rojo, corta, verde, arado, y su evolución en el tiempo para una sola especie. Factor tratamiento me da significativo, factor tiempo me da significativo, factor interacción entre ambos me da significativo. Eso significa que las líneas no son paralelas, sino que se cruzan en algún momento. Aquí el test post-hoc para comparar, para detectar en qué pareja de niveles concretamente existe esa diferencia. Por cierto, se llaman test post-hoc porque yo solo los puedo hacer, solo los debería hacer cuando veo que hay diferencias, cuando la ANOVA me salta significativo, la ANOVA general. Si el ANOVA no me da significativo, yo no debo hacer un post-hoc. Aunque es muy tentador darle a la pestañita a ver qué sale. Por mucho que salga en el post-hoc significativo, si en el general no me ha salido, naranjas de leche. No puedo hacerlo en ese caso. Y este sería el ANOVA general. Para todos los factores, los tres a la vez. Factor tratamiento, factor especie y factor tiempo. El efecto de los tratamientos uno por uno y el efecto de su interacción. Ven que aquí sale todo súper significativo. ¿Preguntas? Esto requiere tiempo y esfuerzo para asimilarlo. Yo entiendo que en una semana dar un curso de ANOVA es complicado, pero es como nos han impuesto el calendario y el tiempo. Yo les recomiendo que tienen desde ahora el examen es el día 23, ¿no? De octubre, tienen 3 semanas para intentar rumiar todo esto que estamos diciendo. Los temas que nos quedan, yo entiendo que son más fáciles, no sé, hasta cierto punto. Pero este es el tema 8, para mí es el central, ¿eh? Si han entendido esto, vamos, les felicito porque esto es complicado de entender. Yo entiendo que hay que pasarse varias horas delante de esta presentación y de la otra, porque así de sopetón puede ser un atragante bastante tremendo.
Los que quieran ampliar, ya les decía que tienen aquí un vídeo donde yo explico esto con un poco más de calma. Y le pinchan es un vídeo de 3 horas. Y todo esto está explicado más rumiadito y más separadito. Y en cualquier caso, si siguen teniendo dudas, si me quieren preguntar cosas específicas de su diseño experimental, pues me ha encantado. Me escriben o me ponen un mensaje por el Moodle o hacemos una videoconferencia o como quieran. ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión adicional? Esta sesión que hemos hecho hoy, por eso no he utilizado la pizarra, voy a intentar que quede también guardada el vídeo y lo subo a mi canal de YouTube y lo subo a mi canal. ¿De acuerdo? Pues qué.